El propósito que me trae a estar aquí con vosotros es animar a la iglesia. Mira qué propósito tan bueno, animar a la iglesia a mirar al Señor y levantarnos para la tarea que Dios te ha dado a ti. Y ahora no podemos mirar para otro lado, sino la tarea que el Señor me ha encomendado a mí. Hemos cantado cosas gloriosas. Hemos dicho al Señor: Señor, quiero ofrecerte mi vida, toda la gloria es tuya, tú eres santo, santo, santo. ¿Y cómo se traduce eso en una vida? Pues una vida que obedece al Señor. No solamente son palabras y canciones y notas, sino que es una vida rendida al Señor, y Dios se glorifica a través de esa vida, y entonces Él sube esa alabanza cuando hay una vida de obediencia al Señor. Así que el propósito que hay en mí es animar a la iglesia a poder mirar al Señor y levantarnos con una pasión renovada para servir a nuestro Dios. Qué gran bendición tenemos los hijos de Dios que servimos al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Así que como cristianos, hermanos, aquí en Sabadell, y con el frío que hace, os digo que somos las personas más agraciadas sobre la tierra. Más agraciadas. No podemos estar más bendecidos. Como hombres y como mujeres, el Señor nos ha mirado. Su gracia se ha derramado sobre tu vida. Y no solamente eso, sino que ahora Él te llama para servirlo. Servir al Rey, servir al único Dios verdadero. Eso debería hacernos temblar, ponernos nerviosos, andar de puntillas, saber que es Dios quien nos llama. No es Rubén quien nos llama, no es Xavi quien llama, es Dios el que nos llama a servir. Así que pregúntate ahí, hermano, ¿estás trabajando para el avance del reino de Dios? Porque Dios no juega con su pueblo. Es Dios el primer interesado en que hoy podamos tomar decisiones que tengan un peso con respecto a la eternidad, decisiones definitivas. Quizá hoy podamos tomar decisiones en nuestras vidas que peguen un vuelco para que nuestras vidas se dispongan para el avance del reino de Dios. ¿Estás conmigo, hermanos? Te invito a abrir la palabra del Señor, o la tablet, o el móvil, en Nehemías capítulo 2. ¿Cuánto me ha ayudado este libro? ¿Cuánto me ha ayudado el libro de Nehemías a lo largo de mi caminar con el Señor? Nehemías capítulo 2. Y solamente leeré desde el versículo 17 al versículo 20, Nehemías 2. Esdras, Nehemías, Esther. ¿Lo tenemos? No, en pantalla no sale, ¿no? Sí, también. Qué maravilla. Nehemías capítulo 2. Dice así el versículo 17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando los oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra con todo respeto, Señor, y pedimos tu ayuda. Sabemos que es tu mano, Señor, la que obra. Sabemos que es por tu Espíritu, Señor, que tú animas el corazón de tus hijos.
Señor, pues, eso te pido, que tú hagas tu obra en nuestros corazones, que tú avives, Señor, tu obra en medio de tu pueblo, que levantes nuestra mirada a ti, Señor, conforme estemos hablando, Señor, tú hables al corazón. Te necesitamos, Señor. Amén. Así que, en primer lugar, hermanos, decir, el cristiano, la persona que conoce al Señor, la persona que ha nacido de Dios, es una persona que sabe en lo profundo de su corazón, aún en medio de las circunstancias que está viviendo, que el Dios de los cielos lo prosperará. Que el Dios de los cielos lo bendecirá. Que el Señor hará que vaya creciendo y creciendo cada vez más. Que Dios cumplirá su propósito. Lo que Dios ha establecido para tu vida, Dios lo va a cumplir, porque Él es Dios. Dios es Dios. Y todo lo que quiera hacer, eso hace. Y Dios te ha mirado con misericordia y te ha llamado a sus filas para servirte, y Él hará todo lo que Él se ha propuesto para que tú seas un instrumento en sus manos a fin de que su nombre sea glorificado. Eso es maravilloso, hermanos. Así que Él sabe, el creyente sabe que Dios que comenzó una obra en mí, la va a acabar. Dios que comenzó una obra en mí, la va a acabar. No es la fuerza de nuestras manos la que sostiene nuestra obra, es el Dios potente, el que sostiene a sus hijos en sus manos. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y sabe que aún en los momentos de debilidad, y sabe Dios que hay momentos y etapas donde tu vida y la mía pueden entrar en un momento de desánimo y vivir como Dios no quiere. La pasión por Dios, el celo por Dios mengua. Y eso, hermanos, nos lleva a un terreno peligroso, un terreno muy peligroso. Hay grietas, fisuras en nuestras vidas, y ahí es donde el enemigo de nuestras almas viene a cebarse, viene a sacar tajada, viene a tomar lo que siempre quiere tomar. Lo que el enemigo quiere no es ni que tengas trabajo, ni que no tengas trabajo, ni que tengas mucho dinero, poco dinero, estabilidad, salud. Lo que él desea con toda su fuerza es que tú renuncies, reniegues de tu fe en Dios. Y él lo va a intentar de muchas maneras, pero Dios es Dios. Y estamos orando por un avivamiento. Es lo que hay en nuestro corazón allí en la iglesia en Córdoba, un despertar en medio de los jóvenes y en medio de los que no son tan jóvenes. Un despertar, un decir, Señor, no queremos vivir, queremos experimentar todo lo que tú has dispuesto desde este lado de la eternidad para tus hijos. Queremos la grosura, queremos lo mejor, queremos vivir mirándote a ti, que Dios levante ministerios en medio de su pueblo, que el Señor llame. Qué bendición cuando Dios llama y vemos cómo empieza a agitar el corazón de los suyos con un deseo de servirle, con un deseo de buscar y de crecer en el conocimiento suyo, de hablar. Qué bendición cuando Dios empieza a levantar. Pero, hermanos, pregúntate, ¿realmente tú estás dispuesto a pagar el precio que eso conlleva para que pueda ser usado por el Señor? ¿Queremos pagar ese precio? Y la vida de Nehemías me ayuda tanto a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios gesta un ministerio, porque a veces vemos personas a las cuales Dios usa para bendecir a su pueblo y quizás nos fijamos y decimos, qué bueno, ¿no? Qué bendición de persona, cómo... Pero ¿qué hay detrás de todo eso? A veces pensamos que son tocados por una varita, no, pero hay un camino, hay un recorrido largo en la vida donde Dios forja el carácter de su siervo, de su sierva, para que pueda ser un instrumento precioso en sus manos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para disfrutar la vida plena, la vida total, la vida de gozo que Dios dispone para aquellos que se rinden y que no solamente dicen, sino que hacen, que obedecen?
¿Estamos dispuestos, hermanos? Pues te animo a seguir esta palabra y ver cómo Dios gesta un ministerio, cómo Dios levanta el corazón de su siervo para ser usado en un momento crítico en la historia del pueblo de Dios, y luego ver cómo Él anima a muchos otros. Así que seguro que queremos y hemos dicho, Señor, que esta iglesia, este puñado de hijos tuyos, puedan ser sal y luz aquí en medio donde el Señor nos ha puesto. Por supuesto que eso está en nuestro corazón. Pero mira, hermanos, leo rápidamente en el capítulo 1, versículo 2, dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Ves el corazón de Nehemías? Vienen sus hermanos y preguntan por sus hermanos. ¿Qué hay en el corazón de Nehemías, el pueblo de Dios? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que vemos el corazón de Nehemías cuando recibe la noticia. Sus hermanos están en gran mal y afrenta. Él pregunta por el remanente de Dios. ¿Ves que en su corazón no hay liviandad? No empieza a preguntar, oye, y por allí, ¿a cómo está el tipo de interés? Que también puede ser una pregunta que se da en un momento, pero lo que hay en su corazón es, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo están mis hermanos? Y no solamente por saber cómo están sus hermanos, sino porque como estén sus hermanos, eso habla de la gloria de Dios. Así que él dice que se sentó. Y esto me habla de dejar de hacer otras cosas y darle la seriedad que esto implica. Los hermanos, el remanente, están en gran mal. El nombre del Señor está siendo avergonzado. Porque Dios ha ligado su gloria al pueblo de Dios. Y la bendición del pueblo de Dios habla de la gloria de Dios. Y que el pueblo de Dios esté en vergüenza, en derrota, deshonra al nombre de nuestro Señor. Así que él tomó la seriedad que eso se merece y dijo, ahora es tiempo de sentarse y dedicarse a esto. Y lloró. Su corazón se quebró. Hay un quebrantamiento en el corazón. No es un lloriqueo el de Nehemías. No es que dicen, qué pena de verdad, ¿no? Qué situación más mala aquellos hermanos míos allí en Jerusalén. Quizás podremos hacer algo por ellos, pero a las 2 horas él está ya en sus cosas, en lo que tiene que hacer mañana, en sus trabajos, sus compromisos, sino que Dios le comparte lo que hay en su corazón y su corazón se quiebra. El corazón de Nehemías se queda enganchado con el corazón de Dios. Y Dios comparte sus cargas. Hoy, hermanos, esa oración es para pensarla. Cuando tú dices, Señor, compárteme, ¿qué hay en tu corazón? A veces el Señor nos puede sorprender. Puede traer un profundo dolor a nuestro corazón, pero siempre para la bendición de su pueblo y para la gloria de su nombre. Y ayunó, hermanos. Nehemías quedó enganchado con su Dios. Y él dijo, por supuesto, que la comida es importante para mí, pero esta situación es más importante para mí que la comida. Y él tomó las decisiones que tuvo que tomar. No quiso aparentar piedad, sino que Dios cautivó su corazón y él compartió su dolor y él empezó a dar pasos de aquellos que realmente están siendo usados por el Señor. Cuando vemos, hermanos, yo no os conozco a la mayoría de vosotros. Dios conoce realmente lo que hay en vuestros corazones. Y quizás en medio de vosotros haya situaciones difíciles. Pues eso, hermanos.
¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Cuando vemos las necesidades, cuando vemos las dificultades, cuando sabemos de hermanos nuestros que están viviendo de una manera desordenada, que están trayendo vergüenza al nombre del Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hay un deseo de buscar la gloria de Dios a través de esas circunstancias, a través de esas relaciones, o simplemente oímos, nos lamentamos, qué pena, pero miramos a otro lado y decimos, bueno, pues ya lo arreglará el Señor? Estas cosas, no, hermanos, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos está llamando a cada uno a tomar cartas en el asunto, porque Dios está muy interesado. No te salvó por salvarte, te salvó, sí, para vivir con Él por una eternidad, pero para que le sirviéramos en este tiempo, porque en ese servicio hay tanta gloria a Dios, y qué mayor privilegio que poder vivir haciendo las cosas que le dan gloria a nuestro Señor. Así que, hermano, no mires para otro lado. Te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí también. No es una emoción de momento lo que tiene Nehemías. Pregúntate, hermano, ¿estás llorando por la situación que te rodea, aún en medio de la iglesia, aún en medio de tu propia vida? Así que Dios está gestando un ministerio, y lo primero que hace es sentarse, llorar y ayunar. Me siento porque le doy seriedad al asunto. Dejo de hacer un montón de cosas para decir, esto es lo importante. Lloro porque hay un quebrantamiento en mi corazón. No un lloriqueo, hay un dolor que Dios ha compartido conmigo. Porque su iglesia, porque la iglesia donde el Señor me ha puesto es la iglesia de Dios, es la novia de Dios. Y ayuno y dejo de decir, estas cosas son importantes, y me centro en lo más importante. Pero en segundo lugar, hermanos, Nehemías confiesa su pecado, ora al Señor. Dice el versículo 6, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, cuando Dios quiere usar a una persona, a un hombre y a una mujer, Dios lo va a llevar a este estado donde lo quiebra y donde debe confesar que no es culpa de otros que estemos así, que no podemos excusarnos continuamente de las circunstancias, de las situaciones, de lo que me hicieron, de que no me dijeron, de otros que están haciendo, sino que Dios, cuando señala, cuando el Señor comparte tu corazón, hay un quebrantamiento y hay un reconocimiento de que soy yo, Señor, de que hay pecado en mí, confieso mi pecado. Nehemías conoce a Dios y conoce a su palabra, y él reconoce que están así no porque otros hayan hecho otras cosas, sino por su culpa. Si la situación espiritual es tibia, no es por otros, hermanos, es por ti, es por mí, es por su pecado, es por su rebelión. No pone excusas. Él dice, en extremo nos hemos corrompido. Y tú dices, Nehemías, pareciera que cuando tú lo ves orando y ayunando y llorando, dices, no, pero Nehemías no, pero él reconoce que es su pecado, reconoce que hay pecado. Y hermano, a veces estamos tan tentados a cubrir nuestros pecados, estilos de vida que por mucho tiempo hemos dejado que tomen un lugar importante en nuestras vidas, y Dios, que no juega con su pueblo, señala exactamente qué cosas hay en nosotros que están
interfiriendo en ese mover de Dios y quiere quebrar nuestro corazón porque piensa, hermanos, que siempre los pensamientos de Dios para tu vida son de paz, son de bien. Cuando Dios hace algo, no es para humillarnos, es para levantarnos, pero quiere quebrar nuestro corazón para poder ser un instrumento útil en sus manos. Así que Nehemías reconoce su rebelión y confiesa su pecado. Las personas, hermanos, que están más cerca del Señor y su palabra, son las personas más sensibles, las personas que más rápido reconocen actitudes pecaminosas en su vida y confiesan su pecado. ¿Queremos ser una iglesia usada por el Señor, hermano? Ahora sí, te digo, responde. ¿Queremos ser una iglesia usada por el Señor? Amén, por supuesto. No tengo ninguna duda que todos decimos amén. Pues no pongamos excusas. No pongamos excusas. No digamos, bueno, otros también están así. Corramos al Señor y confesemos nuestros pecados, sabiendo que Él es Padre de misericordia, sabiendo que Dios tiene propósitos de bien para tu vida. El que encubre sus pecados no prospera, dice la palabra del Señor, pero el que los confiesa y se aparta. No solo confesar y apartarme, y es pelear, esforzarme por dejar eso, y no en mi fuerza, Señor, en tu fuerza, y no en mi voluntad, con tu Espíritu, Señor. Dios es muy capaz de dar la victoria a aquellos que realmente tienen un corazón que lo buscan y que desean crecer en santidad. Y no tenemos que conformarnos a decir, Señor, yo soy así, tú me conoces, pasan 10 años, 15 años y no encuentro, pero me he acostumbrado a vivir de esta manera. No, hermanos, el llamado es mucho más alto, porque es Dios quien llama, y Dios es poderoso no solo para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos libres de ellos. Amén, hermanos. No tenemos que vivir en oprobio. Dios es Dios santo y su pueblo anhela esa santidad. En tercer lugar, Nehemías es movido por una pasión. Hay una pasión. No es un capricho lo que le mueve a Dios. No son sus intereses. Lo que le mueve es una pasión. Hay una pasión en su corazón. La persona que quiere ser, la iglesia que quiere ser, el hombre, la mujer que quiere ser usado por Dios, debe estar dominada por una pasión. Que tu nombre sea reverenciado. Que tu nombre sea reverenciado. Eso es lo que arde en mi corazón. Que tu nombre, Señor, sea reverenciado. No busca la fama, Nehemías. No busca hacerse un nombre, no lo necesita. No busca posición, reconocimiento, un golpecito en la espalda, un qué bien lo has hecho, un uy, que hay que ver, qué hombre, qué matrimonio, qué familia. No está buscando un viaje a Jerusalén, no está buscando comodidades. Su corazón late por una cosa. Hay una pasión que lo domina. Tu nombre, Señor, sea reverenciado. Hay vergüenza que está siendo atraída a tu nombre, Señor. Y cada piedra, el pueblo de Dios, un pueblo que ha sido llamado a ser cabeza y no cola, a vivir al frente y no detrás, está siendo motivo de burla por sus enemigos. Hay ruinas en Jerusalén, hay muros derribados, si conocéis la historia, hay tantos escombros alrededor de ellos. Y cada piedra, hermanos, cada montón de escombros, cada puerta quemada de Jerusalén es una punzada en el corazón de Nehemías. Hay un dolor por causa del nombre del Señor. No está mirando a sus hermanos, su pasión está dominada por el nombre del Señor. Estas cosas traen vergüenza a Dios y eso lo consume. Lo consume. ¿Qué de tu nombre, Señor? ¿Qué de tu nombre? ¿Dónde queda tu nombre en todo esto?
Tú que nos sacaste con brazo fuerte. ¿Y ahora qué, Señor? Tu nombre cómo está quedando entre las naciones. ¿Por qué tienen que decir entre las naciones dónde está su Dios? ¿Por qué tienen que decir en medio de mi familia dónde está su Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una diferencia clara entre el pueblo de Dios y las personas que no conocen a Dios? ¿Por qué no hay muros? ¿Por qué no hay un terreno limitado? Un pueblo que ha sido creado por Dios para vivir aparte de todos los pueblos. ¿Por qué no hay muros? Hermanos, cuando no hay muros es muy fácil confundirse y no saber si estás dentro o si estás fuera. Los muros están derribados. No hay una línea clara que distinga al pueblo de Dios. ¿Por qué han de decir entre las naciones dónde está su Dios? Que esa sea, hermanos, nuestra pasión. Que esta iglesia, en mi oración, esté dominada, esté preñada de esta pasión. Señor, que tu nombre sea glorificado. Yo quiero vivir de esta manera, dándote a ti toda la gloria. Y quiero hacer y ajustar mi vida y conformar todo lo que soy para que tu nombre sea glorificado. Allí donde tú me has puesto, Señor, allí donde tú me has puesto, en medio de mi hogar, en medio de mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, en medio de la iglesia, allí donde tú me has puesto, que yo sea un testimonio de que tú eres Dios y solamente tú. Así que, hermanos, Nehemías, ese reloj va bien. Sí, estamos en hora. ¿Estáis conmigo, hermanos? ¿Estáis con Nehemías? ¿Veis su corazón? ¿Veis cómo Dios está gestando un ministerio? ¿Ves cómo Dios no juega, sino que Dios llama y también capacita? Pues bien, hermanos, la oración de Nehemías es una oración sincera. Hay en su corazón, ha sido llamado por el Señor y como vemos, es una oración como debe ser la nuestra. Una oración humilde en primer lugar. Hermanos, no podemos impresionar al Señor, porque Dios no está mirando nuestras palabras, porque Dios lo que ve es el corazón, porque podemos desplegar todo un abanico amplio de palabras bien trazadas delante del Señor, que el Señor ni oye. Pero la oración de Nehemías es una oración humilde, porque dice, hemos pecado. Hermano, no te asustes de decirle a Dios, hemos pecado. He pecado, Señor. No te asustes. Asústate de no decirle a Dios, he pecado. Ten más miedo de esas cosas. Es una oración de fe. Nehemías conoce a Dios. Y él sabe que es un Dios de pacto. Y en el versículo 8, versículo 9, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste. Mira cómo ora una persona que teme a Dios. Señor, no oro en base a mi sabiduría, oro en base a lo que tú has dicho. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecarais, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y se aferráis, Dios, tú has dicho que si nos volvemos a ti, por muy lejos que estemos, tú vuelves a tomar a tu pueblo y ponernos juntos de nuevo para hacer la obra a la cual tú nos has llamado. El diablo intenta confundirnos y decir, puedes pecar, todos lo hacen, eres débil y Dios lo sabe. Dios te va a comprender para que en el momento en que peque, te diga, ni te atrevas a acercarte a Dios, eres un hipócrita. Y tiene, hermanos, enganchados a un montón de hijos de Dios creyéndose esas mentiras, cuando Dios, que es un Dios de pacto, ha dicho claramente en su palabra que si os volviereis a mí, aun cuando estuvierais muy lejos, ¿piensas que estás lejos? Pues más lejos todavía, Dios cumplirá su palabra y de nuevo nos traerá para el avance de su reino y para la gloria de su nombre. Así que, hermanos,
Dejemos de creer las mentiras del diablo para correr y abrazar la palabra de Dios, que nos dice: venid a mí. Hay misericordia, hay gracia, hay perdón. ¿Por qué tenemos que vivir en oprobio cuando Dios ha dispuesto una vida espectacular para aquellos que se dejan ser usados por Él? Es una oración intensa. No es un gracias, Señora. No es eso lo que hay en su corazón. Dios ha quebrado su corazón. Oh, hermanos, te invito a orar de esa manera. Señor, engancha mi corazón. Yo quiero experimentar estas cosas. Prepárate. Yo quiero experimentar lo que tú tienes para mí. Día y noche, dice Nehemías, día y noche. No es que estuviese día y noche 24 horas orando, pero en su corazón había un: Señor, te necesitamos. Señor, perdona. Señor, haz tu obra. Señor, que tu nombre sea reverenciado. Es una oración que persevera. Es fácil orar una vez, ¿verdad, hermano? Qué difícil es perseverar cuando no recibimos. Hoy, como Dios nos quiere probar. Cómo Dios nos está amando cuando no nos da lo que pedimos. Cómo Dios te está amando. Cómo Dios te está bendiciendo cuando no te da al momento lo que pides. Porque quiere Dios que vuelva a pedir. Porque le encanta a Dios que muestre esa confianza que tiene en Él. Porque le encanta a Dios que le digas: Señor, o tú o me muero. O eres tú o reniego. No quiero apoyarme en nada más. Solamente en ti y en tus brazos, Señor. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes las palabras que necesitamos. Y Nehemías perseveró durante 4 meses. Su corazón se apoyó en Dios. Y es una oración urgente. Mira cómo ora Nehemías. Parece el jefe. No, el jefe es Dios. Señor, te ruego que ahora concede a tu hijo. Ahora concede. Se puede hablar así con papá: Señor, ahora, dámelo. Y Dios le dice: sí, te lo voy a dar, pero ahora no. Así que la oración es humilde, es una oración de fe, intensa, perseverante, urgente. Hermanos, necesitamos crecer en este tipo de oración. Cuánta sabiduría hay, cuánta alegría hay y cuánta expectación, porque Dios lo va a hacer en nosotros. Sin un quebrantamiento verdadero, hermanos, todo lo que sigue será fruto de la mano débil del hombre. Y eso no prospera. Pero si el Señor te bendice con un quebrantamiento de este tipo, habrá Dios iniciado esos primeros pasos para la gran reforma que traerá 2 cosas: gloria a Dios y un vigor y un ánimo para tu vida como nunca antes. Necesitamos, hermanos, orar y pedir: Señor, mira qué oración más buena, bendíceme con un quebrantamiento. Pídele a Dios un quebrantamiento. Es una oración conforme a su corazón. Y ya sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos da. Te reto, hermano: Señor, bendíceme quebrantándome. Pero no intente impresionar a Dios, sino: Señor, te necesito. Quiebra mi orgullo, quiébrame, rompe este vaso y hazlo de nuevo para la gloria tuya. Lléname, Señor, hasta que rebose, aunque sea pequeño, pero déjame rebosar, Señor. En segundo lugar, hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, ¿estamos bien? Dios capacita a su pueblo. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. No pienses que Dios no te llama y te deja solo, que te averigües la vida. Dios te capacita. Pablo escribe en 2 de Corintios: el que nos confirma, respalda, y el que nos unge es Dios. Que no conocemos al jefe de la policía local o al jefe de los mozos, ¿no? Que conocemos a Dios, que es Dios el que nos capacita, que es Dios el que está con nosotros.
El Salmo 138 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí y sostiene la obra de sus manos. Dice en Génesis 1:29, Él sostiene la obra de sus manos. Que a Dios no se le escapa nuestras vidas de las manos, que no se duerme Dios. Escucha, hermano, que no se ha dormido Dios con tu vida, que a veces pareciéramos quejarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿tú dónde estás? Pero que a Dios no se le ha escapado nada de tu vida. Y me ayudó mucho esta manera de que lo trazaba el pastor Paul Washer. ¿Cómo trazaba él esta idea en el Padre Nuestro, no? Y es decir, Señor, nosotros hemos sido llamados para el avance de tu reino. Nosotros hemos sido llamados para que tu gloria sea vista. Nosotros nos esforzamos y peleamos para que tu nombre, Señor, sea santificado. Para que tu pueblo, Señor, viva de una manera correcta, Señor. Allí en medio del trabajo yo estoy esforzándome para que tu reino avance, Señor. En mi propia vida, en mi familia, en la congregación. Eso es lo que mueve mi corazón. Señor, y me esfuerzo por eso, y me entrego por eso, y me desgasto por eso, y pongo mi fuerza en eso. Pues bien, Señor, como yo hago eso, tú dame mi pan. Mi pan, Señor. Dame mi pan y Dios te lo da con gusto. Mi vestido, Señor. Porque necesito esto para poder vivir buscando el avance de tu reino. Buscando que tu nombre sea reverenciado, buscando la santidad. Señor, necesito pan y tú lo sabes, mi pan. Es así de sencillo. ¿Por qué te preocupas por el pan? ¿Por qué te preocupas por el vestido? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el Señor te da a mano llena, o no, o un solo pan. Pero Dios te da el pan. Vive para el avance del reino de Dios y no te preocupes, porque Dios provee, porque Dios suple, porque Dios al que llama capacita, porque Dios no te dice que hagas una cosa y te deja ahí tirado. Todo lo contrario, te amó desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú hicieras cualquier cosa, antes de que tú pudieras sorprender a Dios con todo lo que has hecho, te amó Dios. Y se entregó por ti. Y Él dispuso obras para que tú ya pudieras hacerlas. Así que Dios sabe que tienes necesidad de pan. Pero busca primeramente el reino. Busca primeramente el reino, que Dios te va a hartar de pan. El que necesite. ¿Se entiende ahí, hermano? No espere a tenerlo todo bien. Voy a servir a Dios. Dios me está llamando. Pero, bueno, Dios sabe que yo quiero casarme, que claro, luego vendrán los hijos, tengo que estabilizarme en un trabajo. Sí, en mi corazón está servir a Dios, pero primero tengo que, bueno, porque Dios sabe, ¿cómo voy a hacerlo ahora? Si ahora mismo voy muy justito, el tiempo que tengo casi todo es para usarlo en estas cosas. Dios sabe si me ha dado estas cosas porque Dios también sabrá, ¿no? Y hay personas que quieren tenerlo todo muy bien atado para que al final de sus días digan, pero bueno, todavía no, porque el Señor sabe que ahora es el tiempo donde yo tengo que estar, ¿no?, con mis nietos, y Dios sabe, y hermano, no espere a tenerlo todo bien atado. Es Dios quien te llama, el Dios poderoso, el Dios de milagros, el Dios que es muy capaz de usar a una persona tartamuda con un palo en la mano para sacar a su pueblo de Egipto y hablar con Faraón. Porque no se trata de tu voz ni de tu palo. Se trata de Dios el que mueve el corazón, es Dios el que hace la obra. Así que dile, Señor, tal cual estoy, con las cosas que tú me has dispuesto, quiero servirte. A uno Dios le ha dado 10 talentos, úsalos. A otro le ha dado 5, usa los 5 talentos. A uno le ha dado 1 talento. Bien, Dios está esperando a que uses ese talento para poder darte otro talento más. Así que no
confíes en lo que tienes para juzgar si yo estaré capacitado para hacer lo que Dios me manda. Es Dios el que te manda y Dios es el que te va a capacitar. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Un palo. Pues con un palo, no, nosotros diríamos, un palo, ve y preséntate a Faraón. Tengo un palo, Señor. Claro, yo sé que tienes un palo. Bueno, una vara, es más que un palo. No, si damos a la imaginación podemos pensar, bueno, es que él tenía la super vara, el super palo. Él iba a Egipto con el super palo que se va a convertir en serpiente y que va a echar fruto. No. Él lo que sabía es que tenía un palo. Lo que venía después no lo sabía. Hermanos, ¿qué tienes en tu mano? Te dice Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto? Pues eso es lo que Dios va a usar. Eso es lo que el Señor va a usar para ver su gloria. Así que no pongas barrera en ese sentido. No pongas barrera. 4 meses en el secreto, él orando por esto. En su corazón Nehemías está orando. Y él se presentó delante del rey. Quiero ir un poquito más rápido, porque si no creo que el último punto lo voy a tener que dar en la estación del tren. Pero sí quiero que entendáis lo que hay en mi corazón, lo que el Señor quiere hablar. Nehemías se presenta después de 4 meses y un peso en su corazón, algo que el Señor ha hecho auténtico en su corazón. Y entonces se pringa, porque la fe se mueve, hermano. Tú no puedes decir yo tengo mucha fe y cuando el Señor pone fe en tu corazón te mueve, te lleva a moverte. Tienes que dar paso. La fe sin obra está muerta. Cuando hay fe en tu corazón te mueve y Nehemías se movió. Y él, hermanos, si conocéis la historia, era el copero del rey. El copero del rey, hermanos, estar triste delante del rey es una situación muy difícil, porque el rey se puede mosquear. El copero del rey es el que prueba la copa antes de que el rey la pruebe. Si está envenenada, muere el copero, no muere el rey. Nehemías era el copero del rey y él está triste. No porque tenga que probar el vino, no porque el rey le haya hecho, sino porque su corazón está enganchado. No es que se enteró de sus hermanos cómo estaban y, bueno, luego ya siguió con su vida, sus actividades, su deporte, que le gustaba jugar al pádel y también jugaba. No, sino que su corazón se quedó enganchado y él está triste. Y Dios movió al corazón del rey para preguntarle. Y fíjate, hermano, que Nehemías, aún a sabiendas de que era un motivo de poder morir, estar triste delante del rey, él le contó al rey lo que realmente le pasaba y le contó la situación que estaban viviendo sus hermanos y le concedió el rey el poder tomar cartas en el asunto. Fíjate, hermanos, que él se jugó la vida para que pudiera hacer la obra a la cual Dios lo había llamado. Y a nosotros nos dice el Señor, el que quiera salvar su vida, ese la pierde. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese es el que la va a hallar. Así que Nehemías 2:8 dice, y me lo concedió el rey. El rey le dijo, bien, te concedo que puedas hacer esta obra que quieres hacer con tus hermanos. ¿Qué cosa pides? El rey le dice, ¿qué cosa pide? Hermano, si Dios te dijera en este momento, bien, lo que tú estás orando, lo que hay en tu corazón, lo concedo. ¿Qué necesitas? ¿Sabrías decirle a Dios qué necesitas? Porque si no sabemos decirle a Dios qué necesitamos, es porque realmente no estamos necesitando nada. Pero su corazón había estado apoyándose en Dios. ¿Qué cosas pide? Rápidamente, porque él tenía un plan, porque él vivía y él anhelaba el día en el que sus hermanos fueran librados de esa opresión para que el nombre de Dios fuera engrandecido. Y él pidió cartas, él pidió madera, podéis leerlo luego en vuestras casas.
El capítulo siguiente es tan interesante, me ha ayudado tanto en este sentido. Cartas representando esa autoridad para que fuesen enviados por el rey. Madera, recursos. Nehemías pidió recursos. Necesito recursos. Es que tengo que hacer una obra. Necesito estas cosas. Necesito protección, ese ejército. Hermanos, cuando Dios te dice qué cosas pides y tú rápidamente puedes identificarlas, ya Dios ha gestado un ministerio en tu vida. Cuando Dios te dice qué pides, si Dios te dice en este momento qué pides, sabrías rápidamente decir, Señor, esto que llevo pidiendo mucho tiempo. No es algo como un genio de la lámpara, ¿qué pido? Y rápido, ay, tengo 3 segundos para pedir un deseo. No, sino hay un peso en mi corazón, llevo un tiempo orando por estas cosas. ¿Qué cosa pides, hijo? Y él te diría, estas cosas. ¿Y cómo vamos a hacer estas cosas? Pues estas cosas, hermanos, examina tu vida para ver realmente si hay esa relación con Dios. Dios te está llamando, Dios está poniendo en tu corazón una carga y hay un peso en tu corazón. Si no es así, hermano, pídele al Señor, ¿qué cosa pida? Que yo pueda, Señor, tener esa carga, que yo pueda tener ese deseo de orar, porque realmente no hay en mí. ¿Entiendes, hermano? Si Dios te dijera en este momento, ¿qué cosa pides? ¿Sabrías decirle a Dios qué cosa pides? Nehemías no improvisa, ya ha estado 4 meses en el secreto y tiene esa estrategia. La trompeta está a punto de sonar. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de levantarse y de edificar. Ya su corazón empieza a latir más fuerte porque sabe que está dando los primeros pasos para el levantamiento del pueblo de Dios y por tanto para el levantamiento de su Dios. Dios demanda fe de su pueblo para dar esos pasos de obediencia, hermanos. ¿Quieres apasionarte por Dios y por la obra de Dios? Voy a preguntarlo otra vez. Hermano, ¿tú quieres apasionarte por Dios y por la palabra de Dios? Pues con la palabra de Dios viene la pasión por Dios. No vas a encontrar la pasión de Dios en otra cosa, en ninguna reunión, en ninguna actividad. Sí, estas cosas complementan, pero Dios apasiona el corazón de sus hijos cuando cerrada la puerta le dice, Señor, incendia mi corazón. Y hasta que no me lo incendie, Señor, y yo esté convencido de que es tu mano, no me muevo de este lugar. Y es con tu palabra, hermanos, recordáis, ay, que lo perdemos el tren. ¿Recordáis, hermanos, a aquellos que iban camino de Emaús? Tristes, porque sus esperanzas habían sido quebradas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se le acerca? Se le acerca el Señor mismo. El Señor mismo. Y Él los reprende diciendo, oh insensato. Pero no os acordáis lo que los profetas habían, y empieza a predicar. Esa es la mejor predicación que hay en la Biblia. Es el Señor predicando acerca de Él, de lo que los profetas habían avisado anteriormente. Y empieza, ¿no acordáis cómo empieza desde Moisés a decir todo lo que hablaban de Él? Y esto decían de mí, no decía de mí, Él no decía de mí, pero recordar que el Salvador, el Mesías, Él tendría que hacer así, tendría que ser y tendría que pasar estas cosas. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando el Señor hizo como que Él iba más lejos, ellos ya no pudieron hacer otra cosa que retenerlo y decirle, Señor, quédate. Bueno, no le dijeron Señor porque todavía no sabía que era el Señor, pero su corazón sí estaba ardiendo. Empezó a arder. Hermanos, ¿cómo empieza a arder nuestro corazón cuando el Señor nos revela lo que la palabra de Dios dice de Él en las Escrituras? Tú quieres tener un corazón apasionado por Dios, pues empieza a ver lo que la palabra de Dios dice acerca del Señor, y Dios irá inflamando tu corazón y apasionando tu corazón para vivir de acuerdo a estas verdades. Y no podrás vivir de la misma manera porque dirás como Jeremías,
o hablo o reviento, o lo hago o reviento o exploto, porque hay una pasión dentro de mí, aunque yo quise callar, pero no pude callar, porque me hacía moverme, me hacía hacer tu voluntad, Señor, aunque todo era negro y oscuro y el panorama era muy difícil, pero había un fuego dentro de mí. Ese fuego, hermano, viene por la palabra de Dios, así que es una oración conforme a su voluntad. Señor, incendia mi corazón para que yo pueda ser un apasionado por ti. Necesitamos apasionados por Dios en este tiempo, para que el mundo pueda ver que Dios es Dios, que Jesús es el único Salvador, que hay un testimonio vivo de Jesús, la iglesia en medio de Sabadell, la iglesia del Señor, corazones quebrantados y apasionados por Dios. Así que su corazón se inflamó al saberse que la obra iba a comenzar. Y él, movido por Dios y con un corazón apasionado por el Señor, él fue a ver a sus hermanos. Y lo primero que vio es que no había un muro, no había una división clara, había mucha mezcla en el corazón de sus hermanos. No se identificaban claramente. Y él llamó a sus hermanos a levantarse y edificar. No podemos entrar en todos los detalles. Ya me gustaría a mí hacer un parón, comer y luego entrar en los detalles, en la construcción, en cómo hicieron cada cosa, en cómo se organizaron, en las dificultades que tuvieron. Me apasiona porque veo el corazón de Dios, porque veo tu vida. Porque veo tu vida cuando decides hacer algo, porque la veo en mí, porque veo cuando digo, Señor, a partir de mañana esto, y veo cuando uno con un corazón apasionado por Dios decide tomar cartas en el asunto, y veo las dificultades que se levantan. En el momento, hermanos, en que ellos cogieron el palaustre para poner el primer ladrillo, sus enemigos le salieron al encuentro. Mientras tanto, no. Mientras que el pueblo de Dios está calladito, no sobresale mucho de los demás, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora decide en tu corazón, Señor, se acabó, hasta aquí. Hasta aquí he entendido por tu gracia que estas cosas no pueden estar en mi vida. Necesitamos levantar muros, necesitamos edificar nuestra vida. Señor, estas cosas yo quiero vivir conforme a tu palabra. Que mi vida sea conformada entonces en el segundo uno en que tú tomes esa decisión. Tus enemigos, que son los míos, te saldrán al encuentro. Te saldrán al encuentro. Pero Dios es el que pelea por nosotros. Sigue leyendo la historia. No te vayas a quedar ahí. Sigue leyendo la historia y ve el movimiento de Nehemías. Quizás en otra oportunidad podemos ver ese movimiento de los enemigos de Dios y cómo Dios le da la victoria. Pero hermanos, nosotros en el día de hoy no tenemos que levantar muros. No son ladrillos, no son petacas, no son puertas quemadas, pero sí quizás hay situaciones en nuestra vida. Sí hemos dejado de asumir el papel, el llamado que el Señor nos ha dado en medio de nuestro hogar, como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como hijos. Quizás hemos mirado para otro lado y no hemos querido tomar cartas en el asunto. Hermanos, el corazón de Dios es este. El llamado de Dios es este para ti. Levantémonos y edifiquemos. Siempre partiendo de la base que hemos visto. No es un calentón del momento. El calentón del momento no sirve para nada. Mañana lunes estarás haciendo las mismas cosas. Mañana lunes empezarás con tu ritmo. Pero cuando hay un corazón quebrado por Dios, por eso necesitamos orar de esa manera, entonces Dios, que cuando llama capacita y te llame, tú dirás, Señor, no sé ni por dónde empezar, pero enséñame tú. Yo quiero conformar mi vida a esa verdad. Durante mucho tiempo he dejado de asumir las responsabilidades a las cuales tú me señalabas, Señor, pero yo miraba para otro lado. Que este tiempo se acabe y pueda ser un
tiempo de florecimiento en nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio. ¿Para qué? Para que tu gloria sea vista. No quiero, Señor, que otros digan, hay que ver qué bonita es la familia, tal y tal. No busco eso. Busco que a través de mi vida, de mi familia, puedan decir, su Dios es grande. Su Dios es grande. Si estás guardando rencor en tu corazón, si hay algo que te hicieron tan feo y no has podido perdonar, hermano, ese no es el diseño de Dios. Si hay deseos de venganza en tu corazón, levantémonos y edifiquemos, porque es Dios el que está con nosotros. Si estamos mirando pornografía, llenando nuestra mente con cosas sucias que traen vergüenza y un montón de ruinas a nuestra vida, y hay un terreno peligroso en el cual estás acampando, dile al Señor, ayúdame, Señor, y levántate y edifica para la gloria del nombre del Señor. No tenemos por qué vivir de esa manera y tragarnos las mentiras del diablo. Dios es mucho mayor que todas esas tonterías, y Él quiere que vivamos la vida gozosa que realmente ha dispuesto para sus hijos. Si estoy siendo perezoso, hermano, dile al Señor, Señor, yo quiero ser de los que construyen, yo quiero ser de los que edifican, yo quiero ser de los que se levantan. Si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy orando, si no estoy tomando seriedad en este asunto, Señor, yo quiero ser de los que se levantan en base a una palabra. El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos prosperará. Hermanos, a veces, ¿cuánto llevo, Elías? ¿Una hora? Hermanos, bueno, pero me ha confundido ese reloj. La culpa es de ese reloj. ¿Estáis bien, hermano? Estoy terminando. No pensé que llevaba una hora, pero bueno, he estado 20 minutos saludando. No lo contéis, de verdad, hermano. Me siento bien. Hermano, estoy compartiendo, gracias al Señor, tengo oportunidad de compartir en muchos sitios y estoy bien, me siento cómodo con vosotros y por eso el tiempo se me ha pasado tan rápido. Os pido 10 minutos, por favor. ¿Sí? Hay cosas tan arraigadas en nuestra vida, hermano. Ahora quiero que pensemos, hay cosas tan arraigadas de tantos años en nuestras vidas que podemos darlas como cosas normales. Y Dios está señalando esas cosas, no para avergonzarte, no, es porque Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte. Cuando nosotros entendamos, Dios quiere usarme en su plenitud, entonces dirás, ¿qué llevo haciendo este tiempo? Estoy loco, qué locura, ¿cómo habías confiado en estas cosas? Siempre me gusta usar de toda la lista que el Señor ha dejado constancia en su palabra de aquellos que se pringaron, porque yo me gusta estar del lado de los que se pringan. Da igual cómo te pringues, pero que te pringues. Y hay uno de ellos en esa lista, Baruch, un día normal, y ponte en situación, ellos están viviendo en medio de ruinas, en medio de escombros. Un pueblo que ha sido llamado por Dios para vivir aparte. Claramente identificados, sus muros están tirados al suelo, sus puertas están quemadas. Hay escombros por todos lados. Dice la palabra del Señor que le era muy difícil a Nehemías andar en caballo. Es que no podía. Se tuvo que bajar del caballo porque para el caballo era imposible andar por ahí. Mira su corazón cómo se entristecía al ver la situación. Pero ahora me imagino la vida de un hermano, de un siervo de Dios que por un tiempo cantaba las alabanzas a Dios y vivía apasionado por el Señor, que había puesto su confianza en la tierra de la promesa, que es Cristo, pero que hoy cuando sale de su casa lo único que ve es un montón de piedras. ¿Y sabe lo que dice? Y estas piedras todos los días aquí. Yo digo que alguien podría venir a quitarlas, ¿no? Porque es que son un fastidio. Pero bueno, como ayer y antes de ayer, primero salto aquella
Luego él se dispone a ir a su trabajo, pero se ha acostumbrado tanto a vivir entre piedras y entre ruinas que lo ve como una cosa normal. Así que él salta y salta a la otra, sabe que aquella es más grande, sabe que aquella se mueve un poco, pero ya va controlando y empieza a darle un sentido de normalidad esa situación, aunque es un fastidio vivir así, y sabe en lo profundo de su corazón que no es el plan de Dios ni el diseño de Dios, pero él se ha conformado a vivir de esa manera. Y entonces él hace su trabajo y cuando vuelves, de nuevo ve todo el escombro ahí tirado y empieza a volver para su casa, saca las llaves para cerrarla, pero se da cuenta de que no tiene puerta, así que no puede cerrar la puerta porque la puerta está camada, se mete, se sienta y dice, Dios mío, ¿cuándo vendrá alguien a quitar todo este escombro? Como no sea yo, pero bueno, quizás mañana empiece a quitar estas cosas. ¿Se os hace similar esa situación, hermano? Quizás mañana empiece a quitar estas piedras, estos escombros, porque debería quitarlo. No es lo que Dios quiere, pero mañana. Y así un día, una semana, un mes, un año, años llevaban, casi 100 años, dice la palabra del Señor. Y hermanos, por la gracia del Señor y por el celo de su casa, ellos empezaron a hacer la obra de Dios en base a una palabra: no temáis, acordaos del Señor grande y temible. Cuando no miras al Señor, hermanos, temes, y cuando temes te paraliza. Pero si tú miras al Señor, Dios mismo te pondrá hoy a quitar esa primera piedra en tu vida. Hoy. No dirás mañana. Mañana es el día del faraón. El día de los hijos de Dios es hoy. Y hoy empezarás, no a quitarlas todas, pero sí a quitar la primera. Y aquí tienes la lista, hermano. No es la lista de Hebreos, de los hombres grandes de la fe. Porque, hermanos, ¿cuántas veces has dicho, yo quiero tener la fe de Eliasib? Hombre, si alguien me levanta la mano, le pido un autógrafo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Refaías? Bueno, ese no, porque ese nombre es difícil, pero Reum. ¿Os acordáis de Reum? Maremot, sí, ¿no? No os preocupéis, hermano. No os preocupéis en lo absoluto. Pasa en todos los sitios. Nadie dice, dame la fe de Maremot. Pero sí son la lista que el Señor ha dejado en la palabra registrada de aquellos que se pringaron. Y es que lo dicen uno por uno. El sumo sacerdote, los gobernantes, los hijos de los gobernantes, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los guardas de la puerta, los comerciantes, los plateros, el perfumista también, los más delicados, gente de otras ciudades, las mujeres, todos se pringaron, movidos por esa pasión de Nehemías. Fue como un esparto y con el fuego incendió el corazón de sus hermanos y todos empezaron a trabajar para la obra, cada uno según las posibilidades que Dios le había dado. Unos hicieron cosas grandes, otros quitaron las 2 piedras y edificaron solamente su puerta, pero todos trabajaron juntos para la edificación del muro. Esas ruinas empezaron a levantarse. Así que según tus posibilidades, hermano, según tus posibilidades, según lo que Dios te está llamando. Salum, dice la palabra, que hizo un tramo grande. Benjamín, un tramito muy pequeño. Pero que Dios no vino y le dijo, un pequeño es tuyo. No, Dios se gozó en el tramito pequeño de Benjamín. Y no le dijo, Salum, tú eres el gran Salum. No, porque aquí esta historia se trata de Dios. La historia trata de Dios, de la gloria de Dios, y no de hombres.
Así que Dios se engrandeció, pero sí quiso dejar constancia, hermano, porque Dios tiene un libro de memorias donde quedan registradas cada acción, cada cosa en favor de su reino. Y en el capítulo 3, versículo 5, luego si queréis lo leéis, que os ayuda, hermano. Ahora mismo tenéis fresca la historia, y yo he hecho lo que he podido, pero luego el Señor, cuando estáis solitos, Él os abre el corazón y entendéis cosas que quizás ahora no, pero sí me llama mucho la atención lo que el versículo 5 del capítulo 3 dice, pero los grandes de Tecoa, esos no se pringaron. Esos no se prestaron para ayudar. Qué torpe. Toda la vida aquí registrado. Para toda la vida, por todas las generaciones, los grandes de Tecoa no se pringaron, no trabajaron. Hermanos, que no haya aquí en este lugar ningún grande de Tecoa. Aquellos que dicen, no lo veo, no lo veo. Eso que estáis queriendo, no lo veo. Y aparte, mi semana, como la tengo yo organizada, cada cosita, yo no tengo tiempo de ese murito. No lo están haciendo otros, pues ya se está haciendo la obra de Dios, ¿no? No, es que Dios te está llamando a ti y a ti y a ti y a mí. Y es que tú al servir a Dios vas a ser la persona más feliz del mundo, más dichosa, más alegre. Así que ellos se pringaron. Termino, hermanos, termino rapidísimo. Si somos animados por esta historia de Nehemías, por cómo Dios incendió su corazón, lo que realmente motiva y mueve a hacer la obra de Dios, nuestra motivación mayor no es ver la vida de Nehemías. Nuestra motivación mayor y lo que nosotros nos hace presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable y pelear por su reino, se halla en conocer las misericordias de Dios. Las misericordias. Antes de la fundación del mundo, Dios Padre le dio un pueblo al Hijo. No eran estos hermanos en Jerusalén, eran un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y no estaban en gran mal y afrenta. Ellos no estaban en gran mal. Ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y Dios, hermanos, se hizo hombre en la persona de Jesús. Y descendió a nuestra Jerusalén, que estaba en ruinas. Nuestra Jerusalén estaba en ruinas. Pero Él vino a predicar las buenas nuevas, como dice Isaías, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. No teníamos que coger el palaustre y levantar una petaca. Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y reedificarán las ruinas antiguas, dice el Señor, y reedificarán las ruinas antiguas. Y nuestro Señor vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, pero sin embargo murió como un malhechor. Allí en la cruz, todas tus miserias, todas tus culpas, todos tus pecados, todo aquello que te hacía enemigo de Dios, Él lo tomó. Y cuando digo todos tus pecados, son todos tus pecados. Y Dios descargó sobre el Hijo la ira que debía descargar sobre ti. Y en base a esas misericordias, nosotros podemos levantarnos en el día de hoy y edificar. La vergüenza no es sentirnos avergonzados por nuestro pecado. La vergüenza es no levantarse para edificar. Eso sí que es vergonzoso. Decirle, Señor, con todo lo que tú has hecho por mí, todavía no estoy satisfecho para entregar mi vida en servicio a ti.
Así que, Señor, ayúdame a entender tus misericordias. Porque no solamente murió, sino que resucitó de los muertos y se levantó triunfante, declarando públicamente que ese sacrificio era suficiente para expiar tus pecados y los míos. Y el Padre dijo, perfecto. Consumado es, dijo, y dijo, consumado es. Se acabó. Ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado de mi pueblo. Todos saldados y su justicia imputada sobre nuestras vidas, hermanos. Y ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que toda lengua confiese, para que toda rodilla se doble. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, nos doblaremos delante de Él por la gracia y misericordia que nos ha sido derramada. Pero muchos otros se doblarán delante de Él, porque es el que rige a las naciones con vara de hierro. Pero todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, los grandes de Tecoa, tendrán que decir, Jesucristo es el Señor. Que nosotros podamos vivir de esta manera. Señor, apasiona mi corazón para que yo pueda empezar hoy a levantar estas piedras a las cuales tú me has llamado a levantar. Porque hay cosas en mi vida que deben ser sacudidas, no en mi fuerza, sino por tu Espíritu. Y Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de pacto, que cumple su promesa. Dios no falla, nunca ha fallado a nadie, nunca ha fallado a nadie. Dios está por nosotros. Amén, hermanos.